Bien, regresamos con Fernando Sionis, presidente de la consultora Información, para hablar sobre la situación y las perspectivas de la agricultura peruana. Fernando, muy buenas noches. Sí, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, bueno, para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco, con la experiencia que tienes en el agro peruano, cuál es la situación actual de la agricultura en el Perú? Un balance general de cómo está la agricultura en el Perú. Bueno, hay un sector empresarial muy dinámico, moderno, competitivo, que viene creciendo a tasas muy aceleradas, y lamentablemente hay un sector muy precario de agricultura individual o familiar de pequeña escala que está pues rezagado y, en mi opinión, hasta empobreciéndose, ¿no? Porque estamos viviendo, como todo el mundo, un proceso de costos crecientes. Las remuneraciones están aumentando gracias no solo a la agricultura empresarial, sino al dinamismo de todos los sectores económicos del país. Entonces, el agricultor precario vive el peor de los mundos, ¿no? Porque también tiene que contratar trabajadores y suben los salarios y no puede, ¿no? Entonces, hay esos dos extremos, lamentablemente. Una pregunta, ¿es así de dicotómico o son muy grandes o son muy chicos, poco tecnificados? ¿No es como en la industria que existe chico, mediano, grande, muy grande? No, sí hay medianos, pero lo que sí es dicotómico es la buena agricultura de la agricultura precaria. No veo términos medios. ¿La diferencia cuál es? ¿La productividad? La productividad gracias al riego tecnificado, ¿no? El riego produce como una especie de milagro en la tierra, ¿no? Multiplica la productividad 5 o 10 veces versus el riego. Claro, eso te permite reinvertir en tecnologías más avanzadas de producción. Sí. Y eso está amarrado, me imagino yo, al tamaño de la parcela. No es el conocimiento, el capital, por supuesto, porque se requiere mucho capital para hacer agricultura tecnificada. La agricultura no es pues lo que muchos políticos e intelectuales creen, ¿no? Que es cuestión de sembrar y cosechar y que todo lo hace la naturaleza. La agricultura, como cualquier actividad moderna, requiere de mucho conocimiento, mucha tecnología, mucho capital, mucha capacidad de gestión empresarial, ¿no? Entonces, eso es lo que quizás no se entiende bien por parte de algunos políticos. Lo que tú me dices es que tú puedes ser muy productivo en una parcela pequeña. Pequeña, por supuesto. Existen muchas actividades de pequeñísimas escalas. ¿Por productos que son nichos en los mercados extranjeros? Sí, nichos, por ejemplo, arándanos, todo lo que son berries. En general, por ejemplo, fruticultura de alto valor, ¿no? La uva de mesa, la palta, se puede hacer en unidades pequeñas. No así en cultivos como caña de azúcar, algodón, no debiera hacerse, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, sobre la propuesta de limitar el tamaño de las tierras? Bueno, absurda, pues, ¿no? Absurda. En el Perú, la caña de azúcar tiene que desarrollarse sin limitación alguna, la forestería, la palma aceitera, los cultivos industriales en general, ¿no? Yo creo que es inoportuna. Siempre ese tipo de medidas en el papel pudieran parecer razonables, pero a la hora de la hora no han funcionado en ninguna parte del mundo, ¿no? Ahora, los que no estamos entendidos de agricultura, y me añado a este grupo de ignorantes en agricultura, vemos que hay una migración constante entre los polos de desarrollo. Antes era Ica, después fue Trujillo y Piura. Sí. Cuéntanos un poco por qué se producen estos polos cuando la agricultura peruana tiene pues una historia muy larga y uno creería que eso ya existía, que la gente ya sabía dónde quedaba. Sí. Y no, la respuesta... Pues la naturaleza que la respuesta está en el colapso del agroempresarial luego de la reforma agraria, ¿no? Que fue una crisis eterna, pues, ¿no? Fue del 70 a más del 90, fueron más de 20 interminables años de deterioro crónico e incontenible, y desapareció la agricultura empresarial. Y el retorno es pues gradual también, ¿no? Empezó en Ica, pero ya está más o menos localizado en casi toda la costa, pero apenas ocupa pues el 20% de la superficie cultivable de la costa. O sea, yo creo que quedan 10 o 20 años más de lo mismo, ¿no? Hoy día el Perú, en cuanto, por ejemplo, a cultivos, frente al año previo al comienzo de las expropiaciones, ¿tenemos mayor número de cultivos? Bueno, ha cambiado mucho el tipo de cultivos.
la agricultura pre-reforma agraria, que era muy competitiva, moderna y eficiente, era de cultivos industriales para abastecer básicamente al mercado doméstico, ¿no? Después vino la reforma agraria, y el Perú y el mundo cambiaron, y ahora la agricultura está orientada básicamente a abastecer al mercado internacional, además del mercado doméstico. O sea, lo que ha cambiado son los mercados de la agricultura. Si antes hacíamos azúcar, algodón, de manera empresarial, ahora hacemos uva de mesa, espárragos, también azúcar, por supuesto, ¿no? Pero el peso relativo de los cultivos hortícolas y frutícolas de exportación ha subido mucho con respecto a la agricultura del pasado, ¿no? Un estudio de McKinsey del 2010 señalaba que la productividad del agro peruano relativa a la productividad de los Estados Unidos era de 3%. ¿Cuándo fue esto? 2010. Es un estudio que lo publica el MEF dentro de un cuadro sectorial. La minería salía con 66%. Han agarrado el promedio, ¿no? El promedio ese es el nacional. promedio, sí. Si es el promedio, no lo cuestiono, pero ¿cómo podríamos hacer para mejorar esa productividad? Pero la buena agricultura peruana es definitivamente más competitiva que la buena agricultura californiana, eso es evidente. Por el número de cosechas, tengo entendido. Bueno, la productividad del campo, ¿no? Y los costos por kilo. Nosotros tenemos costos por kilo, tonelada producida mucho más bajo que los propios americanos. O sea, nosotros definitivamente, comparando las buenas agriculturas, somos mucho mejores. Y mucho más aún que la europea. El tema, claro, tiene que ser por el lado del promedio, ¿no? Un agricultor precario, papero de la puna, efectivamente debe ser tan improductivo que hace que el promedio llegue a estas conclusiones que son peligrosas, ¿no? Porque promediar la agricultura peruana, bueno, seguimos pues en el año de las cavernas, y no es así, ¿no? Hay una agricultura muy moderna, muy competitiva, que es realmente apreciada y admirada en el mundo entero, pero efectivamente ocupa espacios relativamente pequeños. Si uno sale al extranjero y permanentemente ve que la calificación peruana es una especie de upgrade en calidad del Estado. Claro. Ahora, mi pregunta iría, mejor dicho, hacia cómo hacer que todo ese pool de agricultores de muy baja productividad pasen a mejores... ¿Cuál sería tu receta o tu recomendación? La receta dice que el Estado tiene que educar, tiene que construir infraestructura y tiene que promover asociatividad y todo lo demás. Eso lamentablemente no lo hace el Estado, no lo ha hecho en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, el ministro Von Hesse es una persona bastante ojalá educada. se quedara por muchos años. El problema... ¿Hay visos de reforma con él? No tengo la más remota idea, pero apuesto a que no dura mucho, ¿no? Solo por historia, ¿no? Él es el tercer ministro de un gobierno que tiene menos de 2 años, de manera que así es para, digamos, pena Ahora, nuestra. Se han lanzado programas como Mi Riego. Muy buenos, muy buenos. Yo lo que creo, repito, por antecedentes, es que estos muy buenos programas que ha lanzado el ministro Von Hesse van a terminar el día que él se retire por cuestiones políticas. No va a cometer errores que ameriten su salida, pero va a salir. O sea, el primer cambio es crear institucionalidad en el Y eso es lo que menos tenemos, claro. Eso él mismo dice, ¿no? Como hombre inteligente que es, que él cree que se va muy pronto. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha visto durante los últimos 25 años. En el Ministerio de Agricultura ningún ministro dura más de 1 año. ¿Por qué? No tengo la más remota idea. La cosa es que así ha sido, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se está arreglando esto? Se está arreglando pues a la mala, a la bruta, ¿no? Entonces los jóvenes dejan las parcelas, vienen a las ciudades, no solo Lima, todas las ciudades del Perú están creciendo de una manera muy importante y les va excelente, les va muy bien. En consecuencia, las parcelas terminan siendo vendidas a empresarios de una manera gradual pero incontenible. Lo que está ocurriendo es que la pequeña agricultura está en vías de extinción, esa es mi observación. Y repito, a la bruta, ¿no? El hombre adulto termina enfermándose por cuestiones de edad, termina enviudando por cuestiones de edad también,
y los hijos no quieren trabajar las parcelas. Esto es en términos generales, por supuesto hay excepciones, pero en términos generales eso es lo que está ocurriendo. El Perú, como el mundo entero, se está urbanizando y se está desruralizando. Y vamos a ser los empresarios los que vamos a terminar adquiriendo estas parcelas y los responsables de la alimentación de los consumidores del mundo, ¿no? Bueno, te agradezco tus palabras. Vamos a tratar de llamar al ministro a ver si nos acompaña para conversar con él. Hay que apoyarlo, está haciendo un estupendo trabajo. La pena, repito, es que apuesto a quien quiera que por razones que ni tú ni yo vamos a entender, salen, porque así ha pasado en los últimos 20 años. Ojalá no sea así. Así en todo caso, te agradezco mucho por la visita. Bien, vamos a una pausa, regresamos con la profesora de la Universidad del Pacífico, Karen Weinerberg. Regresamos.